Damos gracias a Dios en esta tarde. Agradecemos al Señor porque nos dio un día más de vida, nos permite estar aquí reunidos para meditar en su santa palabra. Y vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor esta meditación. Padre, venimos a ti en esta tarde, Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, nos has dado salud. Nos has dado, Señor, trabajo, Señor. Nos has bendecido, Señor, con todas las bendiciones materiales y espirituales, Señor. En esta hora te damos la alabanza y reprendemos toda hueste, toda potestad en las regiones celestes de maldad, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, delegada por nuestro Señor Jesucristo. Te damos y declaramos, Señor, victoria, Señor, en este día. Ponemos bajo la planta de nuestros pies todo gobernador, todo espíritu inmundo que no pertenece a este lugar, lo echamos fuera de este lugar, Señor. La lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra huestes, contra potestades en las regiones celestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Señor. Por eso estamos en esta tarde, Señor, dándote la honra, la gloria a ti, Señor, y te rogamos por cada uno de nosotros, te pedimos perdón, Señor, te suplicamos, Señor, también por todas las peticiones que vamos a poner delante de ti, Señor, pidiéndote siempre, Señor, por toda la humanidad, por los niños, Señor, olvidados que no tienen nada que comer en todos los continentes del mundo, hay gente pobre, Señor. Toca nuestros corazones para que podamos, Señor, ayudar a esta gente, Señor, y poder poner un granito de arena, Señor. Mientras tanto, provéele, Señor, toca el corazón de aquellos que pueden hacerlo, Señor. También, Señor, te rogamos, Señor, por todos los presos, Señor, que se encuentran en las cárceles, Señor. Con esta pandemia, Padre, gracias porque tú has guardado a todos tus hijos, Señor. Gracias por todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en ti, Señor, y se han aferrado a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y tú les has dado la mano, Señor. Tu mano siempre ha estado ahí, Señor. Gracias porque tú eres el que peleas por cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, hermanos de mi esposa, Señor, ahí en San Bernardino, a Jesús y a su hermano José Manuel, ahí en Canadá, Señor. A todos sus hijos y sus esposas también las ponemos en tus manos, Señor. También, Señor, te damos gracias porque hasta el día de hoy los has guardado, los has bendecido, Señor. Ninguno de ellos se ha enfermado, Padre. También, Señor, ponemos en tus manos la vida de todas mis hermanas, mis 3 hermanas, con mis sobrinas y sobrinos, Señor. Por mis hijas también, Señor, Stephanie, Natalia, Señor. Julie también, Mónica y Mauricio, Señor. Allá donde quiera que se encuentren, Señor, tu mano poderosa llegue hasta ese lugar, Señor, y ellos puedan darse cuenta y entender que te pertenecen a ti, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Gracias, bendito Señor, apartados de ti no podemos hacer nada. También te rogamos por aquellos que están en los hospitales, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que se encuentran, Señor, enfermos, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te rogamos, te imploramos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada una de esas personas, Señor. También te ponemos en las manos a los doctores, los enfermeras, enfermeros, ayudantes de enfermeras también, Señor, todos los que trabajan, Señor, en el hospital, en la oficina, en la limpieza, Señor. Ten misericordia que ellos no se vayan a enfermar, Señor. En el nombre bendito de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el que está peleando toda esta batalla, Señor. Y que tú nos estás ayudando a aquellos, Señor, que confiamos en ti, Señor. Te ponemos a todas las familias de la Iglesia Manuel donde pertenezco, Señor. Te ruego por la familia pastoral, Señor. Y te doy gracias por cada uno de ellos y esperando, Señor,
que reabran la iglesia, Señor, para poder congregarnos, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús también te rogamos por las viudas, Señor, por el homosexual, por la prostituta, Señor, por aquellos que andan en las calles deambulando sin comer, usando drogas, Señor. Te los ponemos en tus manos y envía obreros, Señor. Envíanos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, y a poder ir y hablarles y presentar el plan de salvación y vida eterna, Señor, que es lo más importante, Señor. Que las almas se salven, Señor, a través de nosotros, Padre. Gracias, bendito Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a estar en esta tarde en el libro de Proverbios, en el capítulo 2 y verso, comenzando del 1 hasta el 22. Si no lo terminamos hoy, pues vamos a hacer una segunda parte, posiblemente pasado mañana o la otra semana, no sé, cuando Dios nos dé la oportunidad de poder seguir adelante con estos videos. Gracias, Señor. ¿Ya tienen el libro de Proverbios, hermanos? Sí. Esposa, Brian, ¿ya lo tienen? Sí. Dice la palabra de Dios, perdón, se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Excelencia de la sabiduría tiene el encabezado, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandonó al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni volverán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos
permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón, no ha habido otro hombre más sabio que él en esta tierra, ni más rico que Salomón en esta tierra. Dios le dio la sabiduría y el conocimiento a él, y por eso él escribió todo esto. Y muchos, cuando leemos la Biblia y vemos que muchos querían venir a conocerlo, de tierras muy lejanas, aún está la reina, de Saba, que vino y trajo, pero ella traía oro, pero muchos le traían ungüentos y hierbas y le traían presentes. Pero ella venía para consultar con él muchas preguntas que ella tenía. Y dice la Biblia que él le contestó todas las preguntas que ella le hizo. Porque a ella le habían contado que él era el más sabio en ese entonces. Amén. Y observando lo que dice el capítulo 2, confiamos que usted ya haya leído el libro o se habrá dado cuenta de los dichos que se encuentran aquí en Proverbios. No se han reunido en este libro de una forma descuidada o por casualidad. Aquí se cuenta una historia cuyos eventos están relacionados. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto, presentado a un joven para que llegue a ser una persona sabia. Y no solo al joven, pero aquí se refiere al hijo, porque cuando dice aquí, cuando en el versículo 1 Dios le dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, lo está hablando a los hijos de él, no solo a jóvenes, sino a viejos, ancianos, a todo aquel que es hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? Para que llegue a ser una persona sabia, se le recomienda que escuche, que incremente su conocimiento. Él tiene que comenzar a aprender de su padre y de su madre en el hogar, y esa es la lección básica antes de que entre en la escuela, a la escuela. Y en esa primera lección básica le será de utilidad, aun cuando en el futuro adquiera conocimientos más avanzados. Esa lección fundamental es la siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es que es una realidad cuando llegamos al conocimiento, cuando conocemos en la Biblia, leemos o estudiamos o oímos en la radio, en la televisión, para aquellos que no tuvimos el privilegio, y aún muchos han nacido en hogares cristianos, pero de nada les ha aprovechado. Y es lamentable eso. ¿Sí? Y es lamentable que muchos pastores o iglesias quieren poner gente a trabajar, ellos, pero no es Dios el que los está poniendo. ¿Ah? Es lamentable que no saben ni orar, ni saben ni conocen la Biblia, ni la bendita palabra de Dios. ¿Ah? ¿Sí?
Y es por eso que tenemos nosotros el deber de enseñar. El hombre como sacerdote de su casa tiene que enseñar a los que están en la casa. Doctrinar. Claro, si aquella otra persona no quiere, pues él tiene que seguir adelante. ¿Ah? Porque muchos dicen, no, que lo primero es que tú tienes que predicar en tu casa. Uno lo hace. Pero ¿qué tal si los hijos no quieren o la esposa no quiere? Es diferente, no se puede forzar. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Y es que lo que pasa que fíjese que en el 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es un temor reverente. Él no nos va a destruir, sino que temerle a Él es que saber que Él nos ha dejado aquí escrito cómo debemos andar y conducirnos, comportarnos en esta tierra. Pero muchos que conocemos la bendita palabra de Dios, no la queremos hacer como está aquí, sino como yo pienso que es, que debe ser. Y es el gran error del humano. Muchos creen de que van a entrar al cielo porque fueron pastores o porque fueron gente que trabajó para el Señor, pero andaba como le daba la gana. No, mi hermano, no va a entrar. No. Para eso se necesita cumplir yo lo que está aquí y enseñarlo como está escrito. Y vivirlo. Ahora, la forma de saber acerca del Señor es por medio de su palabra. Hay muchas personas que dicen que para entender la palabra de Dios hay que tener un alto grado de inteligencia. No, estimado oyente. Permítanos decir que nada de esto, nada está más alejado de la verdad de Dios, que no dice eso. Es lo esencial. Sin embargo, en este capítulo donde el joven comienza se pondrá en claro que si él ha de conocer la voluntad de Dios y la palabra de Dios, tendrá que estudiarla. No puede entrenarse ni andar con titubeos, ni andar recogiendo margaritas a lo largo del camino de la vida, o recogiendo flores. No. Tendrá que aplicar su corazón a la sabiduría. Es consecuencia. En consecuencia tendrá que estudiar la palabra de Dios. Leemos el capítulo 1, el versículo 1, en el capítulo 2 de Proverbios, que comienza a hablar sobre la fuente de la sabiduría. Y le dice, hijo mío, si recibieres o si recibes mis palabras. En otra forma, si me escucharas, dice Dios. Si escucharas lo que yo tengo escrito aquí. Si estudiaras esta palabra que yo he dejado escrita. Y la guardares. Pero no es guardarla, enterrarla, meterla en una caja fuerte. No, guardarla aquí en la mente para ponerla en práctica cuando es necesario ponerla. Guardarla en mi corazón para no pecar contra mi Dios. Evidentemente este es el consejo que se le da al joven. El comienzo como un niño en el hogar, luego creció lo bastante para hacer frente a la vida y entonces recibió consejos de una persona sabia. Su vida en el hogar como un muchachito, llegó su crecimiento ahora haciéndole frente a la vida y recibe este consejo de parte de una persona sabia.
En el andar de la vida, aparentemente, esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. Desgraciadamente, él no aprendería esto en algunas escuelas contemporáneas. Porque en la escuela no enseñan la Biblia, ni en el colegio, a menos que vaya a la universidad bíblica o a una escuela bíblica. Pero en la escuela secular no les enseñan Biblia. Si es más, sacaron la oración de ahí, sacaron la Biblia de ahí. La frase prosigue: hijo mío, si recibes mis palabras, las palabras de Dios, tiene que ser recibida. Sus mandamientos han de ser guardados o acumulados en las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja de seguridad en un banco e iba ahí regularmente cada semana. Iba para contar lo que allí había atesorado. Le agradaba ir al lugar donde se encontraban sus riquezas. Había acumulado algunas acciones y bonos y le encantaba ir y mirarlos. Y hemos oído de una mujer que poseía varias valiosas joyas. Le agradaba sacarlas de su alajero y admirarlas. Esa es la manera en que la palabra de Dios debería ser guardada, atesorada. Recordemos esta recomendación de atesorar sus mandamientos. En el versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Poniendo oído. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vamos a la escuela, vamos a la iglesia, o en la escuela a veces está enseñando el maestro y los alumnos platicando uno con otro, no poniendo atención. O van a la escuela dominical y el maestro está enseñando y tampoco están poniendo atención. Van a la iglesia, es más, en la iglesia, en las predicaciones, vemos eso. No estamos atentos a aquel hombre que le está hablando ahí arriba del púlpito. No es el hombre, es Dios el que está hablando a través de esa persona. Él solo es el portador de la palabra ese día. Y es lo que pasa. Fíjese, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Sabe qué es prudencia? ¿Qué es prudencia? A ver, ¿alguno de ustedes dos sabe? Brian no sabe porque él ha estudiado aquí. Ser prudente es... A ver, ¿qué es prudencia? Cuando alguien está hablando... ¿Qué es prudencia? Fíjense que, según la Biblia, el término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar las vidas de los demás. De los oyentes. Tenemos nosotros que saber, pero muchos somos imprudentes. Recuerdo a mi abuela. Fíjense para qué uso la abuela yo. No para contarle que mi abuela se cayó, no. Yo estoy hablando que mi abuela, ella me enseñó a ser prudente cuando una visita estaba en casa. ¿Ah? Ya nosotros nos habían dicho
cómo debíamos de actuar. Si alguien estaba platicando y usted iba a pasar, usted no podía pasar en medio de las dos personas. O pasaba si había lugar por aquel lado o por este lado. Y decía con permiso. Y si estaba platicando, esperar para pasar. Ah, no, pero hoy no. Hoy no he visto yo. No. Pasan y se entremeten en las pláticas de los mayores, de otras personas. Eso es imprudencia. Aquí dice, inclina tu oído, o sea, mantener el oído abierto, estar atento. Algo tiene que entrar por la puerta del oído, pero su destino final es el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. Ahora Él no ha terminado con este mandamiento y continúa insistiendo en el desafío. Oiga lo que dice el versículo 3. Si invocas a la inteligencia. Estamos en el 3. Si clamares, si invocas, perdón. Si clamares, si llamares a la inteligencia. Si le hablas al que te puede hacer sabio, inteligente. No es el maestro, no es el pastor, no es el evangelista, ni tampoco el apóstol que hay ahora, ni el profeta. No, es el de allá arriba, se llama Jehová Dios de los ejércitos. ¿Sí? A Él hay que clamar, a Él, con Él hay que hablar. Hay que leer esta bendita palabra. Hay que estudiarla, hay que orar, hay que ayunar. Hoy estuviste en ayuno, ¿verdad? No, bueno. Dice aquí, si invocares a la inteligencia, si clamares a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, dice esta versión, pero la mía, mire cómo dice. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Quién está ahí? ¿Verdad que sí? Sí. Observemos lo que nos está diciendo aquí. Pedro lo expuso de la siguiente manera en su primera carta. Versículo 2 y verso 2, diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere el apóstol a la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, estimado oyente, alguna vez a un bebé cuando su mamá le está dando el biberón? El pequeño está acostado observando lo que su mamá está trayendo. ¿Es cierto? Y mueve todo lo que tiene, sacude sus manos, mueve sus pies y su boca. Está deseando ansiosamente la leche de ese biberón. Hasta se saborea. ¿Ah? Así le hacen. Sí, patalean, ¿va? Ah, pues, oiga, pero, y el Hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera frente a la palabra de Dios. En cuanto a la situación espiritual de los cristianos, en la actualidad diremos que allí donde hay un movimiento de renovación, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Recordemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
el versículo 3. Dice, a continuación, diciendo el versículo 3, y pidas fíjese, otra versión. Dice, si alzas tu voz, y otra dice, pide con todas tus fuerzas, inteligencia y buen juicio. Nos gustaría ver a jóvenes clamando algo tan necesario. Fíjese lo que dice el versículo 4. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro. Aquí dice esta versión, pero oiga lo que dice la versión, la que tengo yo aquí en mi mano. Si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro. ¿Sabe qué es escudriñar? Buscar. Indagar, informarme. Eso es. Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer. Y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir el preciado metal. Muchos han tenido que hacer viajes largos, corriendo riesgos y realizando enormes esfuerzos, cruzando todo el país para comercializarlo. De esta manera deberíamos nosotros procurar el conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos buscarla con la misma ansia que si estuviéramos extrayendo ese mineral de la tierra, buscando algo de gran valor. Y dice el versículo 5 de Proverbios 2, entonces dice, después de haber entendido, fíjese, después de haber buscado, de haber puesto mi oído atento, con prudencia. De ahí viene, cuando haya puesto y haya guardado y haya buscado y haya indagado, me haya informado, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Hay que escudriñar. El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ella os parece que da testimonio de mí. ¿Sí? Ahí está escrito. Es lo mismo aquí. Es igual. ¿Sí? Es igual. Pero mucha gente no le gusta leer este libro. Mejor lee el libro de un perro, o de un mono, o de un gato, o de los Avengers. O se pasan todo el día en Facebook, o en WhatsApp. No se deleitan en este libro. Y quieren ser sabios. El único libro que hace sabios al hombre y a todo el que lo lee es este libro que se llama Biblia. Esta es la palabra bendita de Dios. Esta es la boca de Dios. Cuando yo la abro, Él me habla. Y aquí lo dice. Ahorita voy a llegar ahí. Ahí está escrito aquí. Este es el proverbio que yo más he predicado en mis 34 años. Lo he predicado por casi 20 años en el centro de rehabilitación. Muchos quieren sabiduría con una oración. Pastor, ore por mí para que el Señor me dé sabiduría. No, mi hermano, yo no voy a orar por usted para que Dios le dé sabiduría. Si quiere sabiduría, lea la Biblia, estúdiala. Léala 7 veces, estúdiala y se viene también y póngase en ayuno y ore
entonces va a tener la sabiduría de Dios. ¿Cómo es eso de que ustedes creen que con una oración el Señor le va a dar sabiduría? A ver, ¿qué dicen? Vean que no. No. ¿Cómo van a llegar a ser médicos sin estudiar medicina? O biólogo. ¿Cómo es? Microbiólogo. ¿Cómo va a ser microbiólogo sin estudiar biología? Sin estudiar los microbios. Ah, solo porque me paró una mosca ya sé que esta tiene tantos microbios. ¡No! O porque vino un mosco, o porque vino un zancudo. No. No, hay que quemarse las pestañas. Hay que estudiar. Recuerdo cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, y no lo digo la gloria es para el Señor. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, yo me acuerdo que en ese tiempo no habían esto de computadoras, y si habían no tenía dinero para comprarlo. No habían teléfonos inteligentes. Tenía que poner un libro aquí, otro libro allá, la Biblia aquí, la Biblia allá, y el comentario allá a un lado. ¿Sí? Porque sí estudié el bachillerato aquí en la Iglesia Manuel, aunque nunca me dieron el diploma. Lo estudié 3 veces, 52 materias, pero yo no necesito ningún papel firmado por nadie para predicar esta bendita palabra. Cuando estuve en la cárcel estudié 7 años y medio en la Universidad de Phoenix por correspondencia, y me mandaban por cada examen que hacía unos certificados. Cuando salí los tuve que romper porque no iba a ir cargando, porque de ahí me mandaban para la migra. Sí. No, mire, mucha gente guarda sus títulos, gloria a Dios. Yo no me gusta hablar de esto casi. La gloria es para el Señor. Fíjese, aquí se está hablando de algo que es más que simplemente una lectura. Más. Una lectura devocional. Sabemos de personas que han estado leyendo la Biblia para sus momentos devocionales de meditación por años. Por años. Y yo digo, vamos a dar inicio a esta meditación, pero en realidad son estudios bíblicos. Pero yo le he puesto así. Fíjese, devocionales por año, y no han avanzado en su conocimiento del texto bíblico. Uno no puede aprender la palabra de Dios simplemente adoptando una actitud aparentemente piadosa y poniéndose a leer unos pocos versículos de la Biblia. No. La verdadera forma de aprenderla es atesorarla, leerla o escucharla con atención, aplicarla al corazón, entre paréntesis, el centro de nuestro pensamiento y emociones, al centro de nuestros pensamientos y emociones, ansiar reclamarla y atesorarla. Como si fuera, mire, como si fuera ese metal precioso que buscan los mineros. Aquí dice, sí, como a plata. No está hablando de oro, está hablando de plata. Pero es un ejemplo que da. Porque esta palabra vale más que el oro y la plata. Costó la sangre de Jesús de Nazaret.
con el que me perdonó mis pecados, con el que limpió los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que vale esta palabra. Es Dios hablándome a mí y a toda la humanidad. No es cualquier cosa. No es metal, no es oro, no es plata, sino que es palabra bendita de Dios, es Dios hablándome a mi vida. Ansiar reclamarla y recibirla como alimento básico y buscarla como si fuera un metal precioso o un tesoro escondido. Cuando tenemos esa actitud hacia la palabra divina, entonces aprenderemos mucho de ella y entenderemos cuál es el temor reverente del Señor. Y el conocimiento de Dios que se menciona en este versículo 5. Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario. Y era acerca de cierto libro de teología. Era un libro bastante aburrido y no se parecía, por cierto, en nada a una novela de misterio, como los programas que vos ves. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso. Él dijo: profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído. A lo cual el profesor le contestó: entonces, humedécelo. Con un poco de sudor de tu frente. Y así es como son las cosas, estimado oyente. Según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla. No hay ningún sustituto para el esfuerzo personal como el que realizan aquellos que trabajan para extraer de las entrañas de la tierra un preciado tesoro, y esa tarea no requiere una inteligencia privilegiada. Porque además del esfuerzo que ponemos de nuestra parte, el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender el mensaje de la Biblia y a trasladar su enseñanza una nueva vida práctica. Bueno, escuchemos lo que nos dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 2 de Proverbios. Aleluya. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos. ¿No es lo que les estaba diciendo? Porque yo me lo sé de memoria. ¿Y cuál es la boca de Dios? Muchos creen que cuando dicen de su boca están esperando que Dios les hable desde allá arriba. No, este libro es la boca de Dios. Ábralo, léalo, cómaselo, pero no lo voy a agarrar a mordidas. Este se come con los ojos y también con los oídos cuando lo escucha. Pero eso es lo que pasa. La gente no quiere oír. La gente no quiere abrir este libro. Y eso es lo que pasa. Por eso no saben nada. Por eso son derrotados a cada instante, a cada momento. Sí. Dice la Biblia que esta palabra es espíritu y es vida. Y dice también que es medicina a mis huesos. ¿Quieren estar sanos de sus huesos? Pues lea la Biblia. Sí. Aquí hay paz, aquí hay salud, aquí hay victoria. Todo lo que yo busque, aquí está la respuesta. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca procede el conocimiento
y la inteligencia. Si usted quiere sabiduría, estimado amigo o hermano, tiene que pedírsela a Dios o tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Pídale a Dios que le dé la gana de leer este libro. Muchos creen que cuando dice en Santiago que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios. Pero si usted lee todo de qué está hablando el capítulo de ese que está hablando, había un problema y querían que Dios les diera la sabiduría cómo resolver el problema. No está hablando de sabiduría e inteligencia, conocimiento. Hay 4. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. ¿Y cuál es la otra? Ah, bendito sea Dios. Mire, aquí están, mire, aquí están todos, los 4. Fíjese que el apóstol Pablo, en su primera carta, primera epístola de los Corintios, en el capítulo 2, verso 9 y 10, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas o preparados para los que le aman. ¿Y cómo puedo decir que amo a Dios si no sé nada de Él ni lo conozco? Para amar a Dios tengo que saber quién es. ¿Y cómo voy a saber quién es Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo lo voy a conocer? Muchos dicen, Señor, quiero conocerte, mi Dios. Desciende, Dios. Yo he tenido el privilegio de hablar con Dios y de oír su voz. ¿Sí? Él se ha ido platicando conmigo de aquí para Lancaster y de Lancaster para acá. Lo siento cuando va ahí sentado en mi carro y empieza a hablarme. Pero ¿por qué tenemos que tener este oído? Tenemos que tenerlo bien afinado, como dice aquí. Atento tu oído. ¿Cuántas veces Dios ha llegado tal vez a tu vida y tú lo has despreciado? Tú no le has puesto atención por estar en el teléfono, por estar en la televisión. ¿Sí? A veces yo paro de trabajar porque Dios me está hablando ahí. Y me voy a sentar allá a un lugar solo para platicar con Dios. Me ha sacado hasta del freeway. Párate ahí, quiero que escribas. Bendito sea su nombre. Y no puedo dejar de hacerlo porque Él es mi Dios, es mi Señor, es mi jefe, es mi patrón, es mi Dios, es el que me da todo. Todo. Ah, bendito sea su nombre. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Oigan bien, fíjese, fíjese lo que dice, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Así que si Dios nos revela la verdad divina por medio del Espíritu Santo, quiere decir que Él está aquí hoy para ser nuestro maestro y nuestro maestro. Esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado,
ni han podido estudiar teología, sin embargo tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. Porque muchos podrán ir al instituto, podrán ir y jactarse que tienen doctorado, pero no tienen el conocimiento que tiene aquella persona que nunca pudo ir, pero se metió en esta bendita palabra. Y eso es Espíritu de Dios. Es Dios que está respaldando sus mensajes. No digo que no vayan, que quieran que vayan. Yo ya fui. ¿Ah? Y es por eso cuando oigo muchos predicadores que predican mal la palabra de Dios, me doy cuenta que la están predicando mal, que la han tergiversado. Hoy escuchaba a un predicador cuando iba en la mañana y dijo algo, como 3 cosas que no son así. ¿Ah? Sí. Y digo yo, ¿y cómo pueden, Señor, cómo pueden enseñar algo que no hay base bíblica? ¿Ah? Imagínate cómo dijo este hombre de que cuando el hijo de Noé que lo vio desnudo, que ese lo violó a Noé. Nunca había visto eso. No, quiero decir él tenía 3 hijos, ¿no? Tenía Can, Jafet, ¿ah? ¿Y quién? Vos lo acabas de leer, Set. Ajá. ¿A quién maldijo? ¿Pero era Noé? ¿Cómo era Noé? ¿Quiénes eran? ¿Eran hijos de quién? De Noé. Ahí está. ¿Y a quién vio desnudo? Y él lo maldijo. Sí, lo maldijo. ¿Ah? Pero este hombre dice que cuando él lo vio desnudo, lo violó. Pero ahí no dice la Biblia que lo violó. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de estas personas que le aumentan o le quitan a la palabra. Bendito sea Dios, pero no estoy aquí no he dicho ningún nombre de nadie. Pero lo que estoy diciendo aquí que oí. Así que si Dios nos revela la verdad por medio del Espíritu Santo, quiere decir que, fíjese, un pastor nos ha contado que conocía a una anciana que no había recibido más educación que la primaria o básica y que asistía a su iglesia llevando una Biblia muy usada. Esa mujer era capaz de discutir o intercambiar opiniones sobre temas bíblicos y revelaba un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología y tenía un conocimiento bíblico mayor que muchos miembros de la iglesia, sin haber asistido nunca a un seminario teológico. Tampoco había seguido cursos formales de preparación bíblica, pero pasaba cada día cierto tiempo leyendo y examinando la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y es que yo siempre me he dicho, y Dios me lo dijo siempre, y me lo sigue diciendo. Sí. Y cuando tenía dudas en su estudio personal, oraba a Dios pidiendo su dirección, es decir, que tenía un corazón abierto a la palabra de Dios y la leía con verdadera ansia. Pero lo que pasa es que mucha gente lee, no entiende, pero no pregunta. Ni a Dios, ni a nadie. Y se quedan con aquello. Dispuesta a que el Espíritu de Dios fuera su maestro, realmente Dios respondía a sus oraciones y le daba la sabiduría necesaria que ella, por las circunstancias de su vida, no había podido adquirir por sí misma. Que Dios me lo bendiga. Ahí vamos a parar y mañana vamos a continuar. Es la primera parte de Proverbios capítulo 2, la excelencia de la sabiduría.
Bendiciones a todos.